Me aventuro a decir que todos o casi todos los mexicanos conocemos los chiles en nogada, un platillo súper típico en mi país, en México, sobre todo en los meses de agosto y septiembre. A mí se me antojó un chile en nogada y yo quería ir a la ciudad de Puebla, donde pues este platillo es todavía aún más típico, pero Dulce, mi esposa, me comentó que ella conoce los mejores chiles en nogada que se encuentran en la colonia Roma de mi querida Ciudad de México, y la verdad es que me da mucha emoción porque mañana pues nos vamos a levantar, vamos a almorzar algo ligero más o menos, y por ahí de las, no sé, 3 de la tarde nos vamos a dar una vuelta a este lugar en la colonia Roma. ¿Quieres saber dónde es? ¿Quieres saber cuánto cuestan? Y sobre todo, ¿quieres saber si es verdad que son los mejores chiles en nogada de la colonia Roma? Bueno, pues mañana lo descubriremos juntos. Así es, mis muy queridos amigos, oigan, pues está medio lloviendo aquí en la Ciudad de México, pero eso creo que no nos va a detener, porque a ver, les platico, yo tengo orígenes poblanos y la verdad es que me encanta el chile en nogada, pero Dulce me comentó que hay unos chiles en nogada muy sabrosos. ¿Dónde están? En la Roma. Están en la colonia Roma. Ella trabajó un tiempo por ahí, a ver, hasta para acá tantito porque me está aquí dando medio feo el sol. Ella trabajó un tiempo en esa zona y yo la verdad es que no los he probado, pero cuando ella va me los presume, ¿no? Son muy buenos. Y la verdad es que se me antojan, entonces bueno, ella promete que es el mejor chile en nogada de la colonia Roma. Así es que pues vamos a darnos una vuelta para ver si es cierto y ahorita les platicamos. Pues vamos a echar un chilito, ¿no? Estamos llegando a la estación Álvaro Obregón. Ya estamos aquí en la colonia Roma y son unas calles de aquí realmente. Ahorita Insurgentes y Álvaro Obregón, amigos, toda una esquina gourmet porque eran unos tacos también riquísimos. Hasta estuvimos a punto de quedarnos, pero bueno, como prometimos que íbamos más bien a probar un chile en nogada, pues entonces ya nos quedamos. Pero también hemos probado estos taquitos y la verdad son bastante buenos. Ya otro día grabaremos un video de estos tacos que están en la esquina de Insurgencia Álvaro Obregón. Y ahorita pues estamos llegando aquí a la calle de Monterrey. Y si tú vienes así caminando sobre Álvaro Obregón, tienes que dar vuelta hacia la derecha sobre lo que es Monterrey. Ahorita pues estamos aquí atravesando la calle y estamos literalmente a una calle de llegar a este lugar que creo que o sea, es una fondita. No sé si ubicas el nombre o tiene nombre o... No me lo sé bien. No te lo sabes bien, pero bueno, ahorita lo investigamos. Mira, para darles el dato exacto. Ah, mira, temporada de chiles en nogada. Pues es que es la temporada también, ¿no? De los chiles en nogada. Bueno, un dato que sí estamos ya en posibilidad de darles, porque lo acabamos de checar, es que está el lugar exactamente en la esquina de Chihuahua y Monterrey. Ahí estamos ya llegando, de hecho, este es el lugar. Ahí se anuncia incluso pues, chiles en nogada. Digo, además no solamente son los chiles en nogadas, por ejemplo, hay chilaquiles con bistec, huevo y pollo, tortas, quesadillas, café de olla, licuados, capuchino, atolito, en fin, o sea, también, desde luego, pues para venir a desayunar y para venir a comer. Y también pues hay menú de comida, 90 pesos, comida para llevar. Y pues también ya sabes, la clásica comidita que es consomé de res, crema de verduras, arroz o coditos, enchiladas de mole,
cochinita pibil, tortas de espinaca, en fin, o sea, enchiladas gratinadas. Digo, también hay como un menú de comida. Y pues desde luego aquí grandote vemos los chiles en nogada, el costo es de 220 pesos. También desde luego pues, si lo pides así como que con cafecito, agua, pues obviamente sube un poquito el precio, pero pues aquí están los chiles en nogada. Híjole, pues ya estamos aquí, a ver si es cierto. Yo creo que sí, porque la verdad es que pues estamos aquí. Dulce ya los ha probado, como decía, varias veces. Ya te puedes quedar con luego. Y prometen ser los mejores chiles en nogada de la colonia Roma. Yo digo que son los mejores. Bien. En general el menú es muy rico, yo también he comido aquí, pero tú comías y incluso... es muy amplio, yo comí aquí como 2 años, casi diario, y todo es muy bueno. Sí, además y además la atención de Don Beto es muy bonita. De hecho nos platica que él tiene 32 años aquí establecido, y el lugar tiene su historia. Incluso aquí, pues vivió aquí arriba uno de los asesinos seriales, ¿no? No, un escritor. Ah, un escritor. Ok. Es un lugar con historia. Esto pues originalmente en los años 50 era un bar, nos platica Don Beto. Pues aquí venía mucha gente, sobre todo, y por ser desde luego la colonia Roma, queridos amigos, pues venían muchos escritores también. Y pues este era un bar, entonces bueno, él tiene ya 32 años aquí. Dice como que les decíamos. se llamaba Bounty's Bar. Bounty's Bar, exactamente. Pues ahorita desde luego es un restaurante familiar. Sí, traguitos, de hecho vemos ahí una pequeña cantina, pues igual si te quieres echar el traguito, pues yo creo que también es válido, ¿no? Sí, se vale y se puede, sábado, se vale. No, se vale, digo, yo no porque estoy trabajando, pero sí puedes. Ay, también hay chamorritos, mira qué sabroso se ve este chamorrito. No, nosotros ya tenemos que venir a probar el chamorro, digo, no nos va a caber el chile en nogada y un chamorro, pues imagínense ustedes, no hay estómago para tanto, pero miren nada más qué delicia también se ve el chamorro con sus nopalitos, su guacamole, salsa pico de gallo. No, hombre, ya se me hizo agua a la boca. Pero bueno, como en esta, si quieres, pero como en esta ocasión venimos por el chile en nogada, de todas maneras, para que lo sepan y lo vean. Además huele riquísimo también. Nomás. Yo te dije que hombre. que no desayunos pesado. No hubiera no desayunado, no hubiera no comido como en 2 semanas. Obviamente voy a subir mi foto, ¿verdad? A Instagram. Vean nada más el tamaño del chile. O sea, vean mi mano. Es como más grande que en mi mano. Mira. Ahí está la mano de Dulce. Qué señor chile. Y además se ve deliciosa la nogada. Viene desde luego con su arrocito. Su hierbita que no sé qué sé ni cómo se llame. Y pues ahí nos traen unos bolillitos. De entrada, así como que la expectativa está cumpliendo, queridos amigos. Es un chile de verdad enorme. El arrocito huele muy sabroso. Está muy bonita su presentación también. Y bueno, pues ya tengo ganas de probarlo, ¿eh? La verdad es que sí. Oye, me sorprendió mucho. Pero ya viste cómo tiene un montón de nogada, muchos piñones, mucha granada y se ve así, o sea, como latente, potente. El relleno del chile. Latente creo que es la palabra sí. indicada. Se ve latente, se ve bastante sabroso. Pues provechito, ustedes gustan, ya saben dónde. Más tarde. Confesión, ya no puedo, está bastante choncho. Miren, me falta todavía como un cuartito, también ya llevo más de la mitad. Dulce también ella lleva, ella es mucho más ordenada para comer que yo, así como que yo parezco gallina, ¿no? O sea, todo así lo paso, pero la verdad es que está bastante sabroso. Ahorita, ya más adelante, ahorita que salgamos de aquí, les vamos a platicar bien. Sobre todo si tú eres extranjero y no conoces bien lo que es el chile en nogada, te vamos a platicar más o menos qué es lo que lleva. Pero está bastante bien servido, yo ya no puedo, me estoy llenando. De por sí no soy de mucho comer, no somos de mucho comer, ¿no? Bueno, tú sí un poquito más atascadita, ¿no? Sí. Yo no, pero la verdad es que ahí la llevamos. Así es como debe quedar al final un chile en nogada. La pura colita, ¿no? Sí. Ay.
Ahí, pura colita. Miren, aquí Dulces dejó el plato limpiecito, le faltó el arroz. Ya. Y miren, como buenos chilangos que somos y nos encanta el bolillo, comúnmente nos comemos un bolillo cada quien, pero pues ahorita un bolillo entre los dos, porque la verdad es que sí es un señor chilote enojado. Entonces, nos echamos un bolillo entre los dos nada más, pero ahí quedó bien limpiecito el plato. Al menos se les enseño porque ya les dije, yo como gallinita, todo así, me queda todo feito. Pues nos vamos a sacrificar con un postrecito, con un arrocito con leche. Pues ¿por qué no va? Bueno, mis queridísimos amigos, pues nos salimos tantito del local de Don Beto porque empieza, qué bueno, empieza a llegar más gente. Y también pues hay música, ya saben que YouTube, ojalá YouTube sea un poco menos estricto con las cuestiones de música, de derechos de autor, cuando estamos en audio ambiente, cuando no estamos usando deliberadamente su música. Pero bueno, para evitarnos esas broncas, pues mejor nos salimos del local. Pero honestamente, y de verdad tenías razón, el mejor chile en nogada que he probado aquí en la Ciudad de México. Desde luego, pues en Puebla hay otro tipo de... No es que sean otro tipo, pero bueno, el sabor cambia. Es otro sazón. Otra sazón, exactamente. A ver, si tú nos estás viendo y no eres de México, te quiero decir que los chiles en nogada realmente son de temporada y son muy típicos en fiestas patrias. ¿Por qué? Pues yo creo que uno por los colores, ¿no? Verde, blanco y rojo. Verde, blanco y rojo. Tienen por ahí un significado que tú encontraste, no sé si lo traigas a la mano, pero si no, bueno, ahorita mientras lo saca, tiene un significado los colores, pero también desde luego pues es un platillo de temporada. ¿Por qué? Pues porque está hecho de granada, ¿no? O sea, la granada. La fruta. Por la fruta. Tú tenías por ahí unos datos interesantes. Dice que lo verde del chile poblano y el perejil simbolizan la independencia de la nación. Okay. El blanco de la nogada, que va con nuez de Castilla, representa la religión. Y los granitos rojos de la granada representan la unión entre los pueblos. Pero bueno, también es un platillo, como les decíamos, que es de temporada por las frutas, por todo el relleno. Incluso el relleno, pues, lleva un chorro de cosas, es una bombita, ¿no? Lo que sabemos es que puede llevar, es carne molida, puede ser res o puerco o revueltas, plátano macho, durazno criollo, nos decían, pera, una variante en específico de pera, acitrón, pasas, nueces, piñones. Y acitrón. De un... Este es de viejitos, es un chiste de viejitos, pero bueno. Y realmente la nogada es hecha pues con nuez, ¿no? Pero es nuez de Castilla y crema. A mí me trae muchos recuerdos, es muy nostálgico para mí los chiles en nogada. Yo recuerdo cuando mis tías y mi mamá lo hacían en la casa de mi tía Edith allá en Atlisco, Puebla. Y a los niños nos daban la nogada, no nos daban el chile porque pues de niño eres medio melindroso, ¿no? Sí. O sea, como medio pinky, no te gusta el chile. Y recuerdo mucho que pues nos daban lo que era la nogada. Tú, imagino que desde niña conoces el chile en nogada. Sí, siempre me ha gustado. Siempre te ha gustado. Realmente yo sí les quiero recomendar aquí el changarro de Don Beto. Porque la fonda de Don Beto, porque creo que lo hemos manifestado y puntualizado en muchos otros capítulos. Creo que además del sabor, a veces de los precios, también la atención suele ser importante. Y la verdad es que Don Beto y su personal son chicos muy... Bueno, Don Beto no está muy chico, es como de mi rodada, de la edad pues. Pero los chavos que te atienden de verdad muy, muy decentes, muy buena onda, ¿no? Muy amables. El costo del chile en nogada es de 200... El chile cuesta 220, pero lo puedes pedir como con la comida completa o no, y hay una ligera variación de precio. Okay. Honestamente, es el puro chile, o sea, es demasiado. Y eso que al final, como vimos o como vemos, no sé si se alcanza a escuchar en las imágenes, pero todavía nos dieron postrecito y créanmelo que hasta el arroz con leche estaba delicioso. Sí, estaba muy bueno. Así es que pues, sin duda alguna, mis queridísimos amigos, vale la pena desde luego darse una vuelta. Nos platicaba Don Beto que ellos empezaron temprano a vender el chile en nogada porque lo quisieron ofrecer como parte de los festejos del Día del Padre. Por eso salió un poquito antes, desde junio, pero la realidad es que la temporada empieza en julio. Es julio, agosto y septiembre, que es el mes patrio. Dice Don Beto que lo va a tener aquí hasta octubre, ¿no? Ajá, a finales de octubre dice. Hasta finales de octubre. Así es que, pues si tú vives en la Ciudad de México, si eres de otro estado de la República y te quieres dar una vuelta a pasear, y si vienes de otro país, créemelo
que este es uno de los mejores lugares en los que he probado el chile en nogada. Rico, la verdad es que de buen precio. El chile en nogada suele ser caro, ¿no? Son muy caros y hay lugares que sí pecan o sí lucran con esto. Este platillo te lo dan y para prepararlo es caro, para venderlo más, pero hay quien ya te dice que el chile cuesta 300, 320 y son pequeños. De verdad, aquí con Don Beto es un monstruo, o sea, es la mano. No, más de la mano. Sí, no, es muchísimo. Ah, y encima, si ve que ya llevas medio platillo, te ofrece más nogada. Y no en cualquier lugar te dan más nogada. Sí, porque a Dulce ya se le había acabado la nogada. Sí. Y llegó a decirle que si quería que le sirvieran un poco más de nogada. La verdad, padrísima la atención. Mi querido Don Beto, estamos muy satisfechos. Estoy muy contento de que me hayas invitado aquí, mi amor. Tuviste razón, el mejor chile en nogada de la colonia Roma y yo creo que de muchos alrededores. Yo no he probado mejores, ¿eh? Pues, o sea, no es que yo haya probado mejores, desde luego, pues en Puebla. Ah, es que yo no he ido allá. Como tú bien dices, la sazón es distinta y no vamos a discriminar otros sabores, pero sí de los chiles en nogada más ricos que he probado. Y aquí en la Ciudad de México, porque no me acuerdo si lo dijimos o se lo platicamos a Don Beto nada más. Pues queríamos darnos una vuelta a Puebla, ¿no? Ah, sí. Se nos antojaba un chile en nogada y dijimos, bueno, pues vamos a Puebla, vamos a Atlisco Puebla o vamos a la Ciudad de Puebla. Y fue cuando acá dijo, no hombre, ¿para qué vamos hasta Puebla? Si aquí en la colonia Roma, a una colonia de la donde vivimos, te encontramos, ¿no? Es que es una maravilla. Así es. Bueno, pues mis muy queridos amigos, la verdad es que, ahora sí bien satisfechos. Don Beto nos ofreció un cafecito para que yo le diga que no a un café. Es mucho. Es mucho. La verdad quedé muy, muy satisfecho. Entiendo que también creo que por WhatsApp ahí grabé una manta, ahorita por aquí se las pongo. Tiene un número telefónico de WhatsApp y pues riquísimo, creo que no hay más que decir, ¿no? Sí, no. Pues bien, queridos amigos, como cada semana o bueno, como cada ocasión que estamos con ustedes, si este capítulo les gustó, les fue de utilidad, les pedimos que nos regalen un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estamos subiendo otro video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Nos despedimos de ustedes. Soy Dulce Ruiz. Y yo soy Alfonso Vargas Torres. Y hoy sí les debo la vueltecita porque no hay dónde montar la cámara para dar la vuelta. Entonces, bueno, hasta la próxima. Bye.